Can Yaman ha vuelto a acaparar titulares, pero esta vez no es por un nuevo romance o un papel en Hollywood. Es por su madre. Sí, has oído bien. Gülden Yaman, la madre del actor turco, ha estado en el centro de un salseo que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y la razón es su supuesta fascinación por la vida en la oscuridad. ¿Pero qué es esto? Hay que desgranarlo. Para ser honestos, cuando escuché esto, lo primero que pensé fue, ¿qué está pasando aquí? ¿Una madre de celebrity que prefiere la sombra, la discreción total? No pega nada con la imagen de Can, que siempre está bajo los focos, ¿verdad? Pero parece que no es tan simple. Se rumorea, y mucho, que Gülden Yaman es una mujer que valora su intimidad por encima de todo. Y ojo, no me refiero a que sea tímida. Al contrario. Dicen que es una mujer con las ideas muy claras, y que su forma de vivir la vida, lejos de los flashes, es una elección muy consciente. Lo que yo creo que está pasando es que Gülden es el perfecto contrapunto a la vida de su hijo. Can vive a 1000 por hora, viajando, filmando, siendo perseguido por fans. Y su madre parece que ha decidido llevar un camino totalmente opuesto. Mucho se habla de que ella no busca la fama, que de hecho, la rehúye. Y no la culpo, ¿eh? Imaginaos tener a medio mundo analizando cada uno de tus movimientos. Debe ser agotador. Los que la conocen dicen que es una mujer muy culta, con intereses propios que nada tienen que ver con el mundo del espectáculo. Y esa es la clave, ¿no creéis? Mientras Can se desvive por mantener una imagen pública, su madre parece que ha encontrado su refugio en la tranquilidad, en la vida privada. A lo mejor esa oscuridad de la que hablan no es tan literal. A lo mejor se refiere a una vida menos expuesta, más enfocada en lo personal, en sus pasiones. Hay quienes especulan que esta distancia de su madre influye en Can. Que a lo mejor él, en el fondo, anhela esa misma tranquilidad que ella disfruta. O tal vez es justo al revés, que admira su fuerza para mantenerse al margen cuando podría estar viviendo de la fama de su hijo. Es un juego de contrastes fascinante, la verdad. Y luego está el tema de las redes sociales. Mientras Can está súper activo compartiendo cada detalle de su vida, su madre parece que tiene una presencia mínima, casi inexistente. Y eso en la era de Instagram y TikTok, es casi un acto de rebeldía. Es como decir, yo no necesito esto para existir ni para ser feliz. Y sinceramente tiene su mérito. Muchos dicen que la madre de Can Yaman es la roca en la que él se apoya, a pesar de no estar siempre en el candelero. Que a pesar de su vida en la oscuridad, su influencia en la vida del actor es enorme. Y yo sospecho que eso es muy cierto. A veces las personas que están detrás, las que no buscan el protagonismo, son las que más fuerza nos dan. Son las que nos recuerdan quiénes somos realmente, más allá de los personajes que interpretamos o la imagen que proyectamos. Entonces, ¿por qué ama la vida en la oscuridad? Para mí, es una cuestión de autenticidad. Es la señora Yaman diciendo, mi felicidad no depende de las cámaras ni de los aplausos. Es una lección de vida para muchos, incluido su propio hijo, que vive en una jaula de oro, por muy dorada que sea. A lo mejor en esa oscuridad, ella encuentra la verdadera luz. Y ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que la madre de Can Yaman tiene razón al preferir la discreción, o pensáis que debería aprovechar más su conexión con el mundo de su hijo? Dejad vuestros comentarios abajo.